Entonces le dice el apóstol Juan en su capítulo 2 de Apocalipsis a todo el que lee, a todo el que escuche. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, versículo 8. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, ese dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y continúa diciéndoles: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Este ángel, pastor, líder, y esta congregación, congregados, feligreses, estaban siendo blanco de constantes calumnias. Pero es interesante que aquí la palabra para calumnia que usa el Señor Jesús es blasfemia. Los llama blasfemos. Llama blasfemia esta clase de persecución. El Señor Jesús la considera blasfemia porque perseguían a los judíos que se habían convertido al Evangelio. Usted y yo podemos ver en Hechos de los Apóstoles que, por lo general, a excepción de 2 veces, en los 28 capítulos de Hechos, la persecución siempre la iniciaban los judíos celosos de las sinagogas contra aquellos que, siendo judíos, se habían convertido al cristianismo. Ahora, ¿por qué? Sencillo, porque así como cuando Pablo perseguía a los cristianos y el Señor Jesús, en el capítulo 9 de Hechos, le habla, le dice: ¿por qué me persigues? Pablo estaba persiguiendo a los creyentes, pero era Jesús a quien estaba persiguiendo. Es a Jesús a quien ofenden estos judíos que perseguían a aquellos creyentes, ahora del Señor. Por eso le dice a la congregación: y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Sí, como en Romanos 2, del 28 al 29, te lo leo, abro comillas. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí hay entonces una palabra, no solo para la congregación de Esmirna, sino que tácitamente está hablando contra aquellos que persiguen a los creyentes. Es más, a esos judíos que se dicen ser judíos y no lo eran, a esos judíos, entonces podemos entender por qué el Señor Jesús los llama blasfemos. Los judíos, cuenta la tradición y la historia, quemaron un sábado a Policarpo en esta ciudad. Vamos a ver más adelantico eso. Eran peores que los paganos en el caso de perseguir a los cristianos. De suyo, pues los paganos perseguían a los que eran cristianos y su manera de expresar su devoción a Dios. Pero es que aquí estamos hablando de judíos que se decían creer en Dios. Dice entonces que siendo sábado, recogieron leña y lo quemaron gritando. Miren lo que gritaban acerca de Policarpo. Este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el derribador de nuestros dioses, que enseña a muchos a no sacrificar ni adorar. Es más, estos judíos que sacrificaron a Policarpo lo acusaron de hostilidad hacia la religión del Estado. Nótelos acá defendiendo, en este pasaje de la historia que he citado, otros dioses, otras costumbres, con tal de perseguir a los creyentes que de sus sinagogas habían migrado al cristianismo. A veces te sientes indefenso, ¿verdad, hermano? ¿Verdad, amiga? ¿Verdad, hermana?
Amigo mío, cuando tú eres de Dios, cada una de las ofensas que te hagan por ser de Dios, cada una de las pilatunas que te hagan por ser de Dios, cada una de las calumnias que se levanten contra ti por ser tú de Dios, cada una de las persecuciones, Dios las anota, sabe quiénes fueron, no está solo. El día de la quema se verá el humo, como dice el refrán que citaba un buen amigo. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Y sabe cómo los llama? Sino sinagoga de Satanás. Es que hubo un momento tal de la persecución de parte de los judíos hacia los congregados en las asambleas cristianas que hubo que hacer diferencia entre la sinagoga como tal, es decir, a la que acudían los judíos, seguidores entre comillas, digo entre comillas porque si uno va a ver en el fondo no lo eran, de la ley de Moisés y de las tradiciones judías, vamos a encontrar entonces que hubo que hacer una diferencia entre esas sinagogas y por eso los creyentes optaron por la palabra eclesia para darle nombre a sus asambleas y a sus reuniones. Había que hacer una gran diferencia entre ellos. Pero el Señor Jesús va más allá. Las llama sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Porque estaban persiguiendo a quienes eran verdaderos y leales cristianos, adoradores de Dios. Qué triste esto. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Sabes qué le dice mi buen Señor a esos congregados de Esmirna y a ese líder en Esmirna? Le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, las palabras de ánimo que el Señor Jesús le da a esta congregación es que van a venir más persecuciones. La exhortación y el ánimo que les da es, no temas por lo que vas a padecer. Es decir, el Señor Jesús les está diciendo, el asunto en que están va a empeorar. Recuerda lo que hizo Pablo en 14:22 de Hechos, animando a los discípulos, que les dijo, recuerden que es necesario que a través de muchas tribulaciones entren en el reino de Dios. Ahora, eso se lo puede decir el Señor Jesús a alguien que ha nacido de nuevo y ha renovado entendimiento y entiende completamente el pensamiento y el compendio de pensamientos del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, privilegio que nosotros tenemos por la lectura juiciosa de la palabra. Recuerda que no les ha prometido ni sacarlos de la pobreza en la que estaban y ahora no les está prometiendo sacarlos de las tribulaciones que sufrían. Simplemente les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Van a empeorar las cosas. Y les dice cómo. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Recuerden que los judíos a través de las autoridades perseguían y asolaban a los seguidores de Cristo. Pero aquí el Señor identifica a quien está tras bambalinas, el titiritero. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Suena como a Job. Ahora, recuerde que el diablo no puede actuar en contra de una persona creyente sin que Dios no se lo permita. Job, pues sí, perdió sus bienes, pero era porque Dios le había dado la autorización al diablo de que se los quitara a través de los ladrones. Perdió la salud, sí, pero Dios le había dado la autorización al diablo para que le tocara con aquella llaga. Claro, recuerda que el Señor Jesús le dijo a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, el zarandeo. Por eso el Señor Jesús le dice a los de Esmirna, gente madura, gente echada para adelante en el cristianismo, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, como se prueba los metales en el fuego para quitarles las escorias y las aleaciones. Las almas de Dios se prueban en el horno de las aflicciones. Así es. Entonces,
el énfasis de esta congregación en Esmirna de hace 2000 años tiene vigencia aún hoy. Y hay una voz de ánimo para aquellos que en tribulaciones estemos, para aquellos que en pobrezas traseguemos, para aquellos que en vicisitudes vivamos. La palabra que Dios tiene para nosotros hoy es: no temas. Bueno, pero por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.